Muy buenas amigos, este es su programa Agenda Económica, la costumbre de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, por el mismo canal 27 de RNN. 10 años, 11 casi, de lunes a viernes ahí consecutivo, con la gracia de ustedes. Hoy tenemos a Juan Ariel Jiménez, muchacho joven, talentoso, viceministro de la presidencia. Tú tienes viceministro con algunas áreas en especial, pero solamente se dice... Políticas de desarrollo. Política de desarrollo. Así es. Entonces, hay que presentarte como viceministro de Política de Desarrollo de la presidencia. Claro que sí. O como amigo de este programa, amigo como de este prefieran. Bien, no vamos a decir quién es el papá de él, pero él sale, el talento de él se sabe por dónde sale. Pero el papá de Juan Ariel es muy talentoso. Lo vamos a dejar como la incógnita quién es tu papá. Puede ¿Tú ser. quieres decirlo? No, está bien, está bien. Gracias por venir a este programa, Juan Ariel. Gracias a ustedes por la invitación. Mira, contigo tengo muchísimos temas que hablar, pero vamos a hablar primero del sector salud. El gobierno se vio envuelto recientemente en una negociación que aparentemente están concluidas. Te vamos a hacer algunas preguntas, pero haznos un briefing de en qué situación está. Vamos a empezar por el final de eso. ¿En qué situación está las negociaciones con el Colegio Médico Dominicano? Yo diría más bien las negociaciones con los gremios del sector salud, porque no es solamente con el Colegio Médico Dominicano que agrupa a los médicos. También nosotros estábamos negociando con cada uno de los gremios que agrupan a los trabajadores del sector salud. Que no tiene nada que ver con el Colegio Médico Dominicano. Exactamente, son gremios aparte. Son gremios de enfermería, de bioanalistas, de psicólogos, de odontólogos, de tecnólogos, trabajadores administrativos. Entonces, con todos ellos hemos firmado. De hecho, llevamos 21 gremios con los cuales hemos firmado, tanto del Servicio Nacional de Salud como del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. O sea, ustedes lo que hicieron fue como gobierno establecer una estrategia de hablar con el sector salud, no con el Colegio Médico Dominicano. Bueno, de hecho, ¿Ustedes tienen entonces una reforma del sector salud? Claro que sí, es una reforma completa del sector salud y queríamos hacerla de la mano con los trabajadores del sistema, y es por eso que cuando el colegio médico se acerca y dice que quiere dialogar con el gobierno, es el colegio médico que viene con todos los demás gremios. Desde nuestro primer día de reunión estábamos negociando no solamente con el colegio médico, sino con los demás gremios que se agrupaban en lo que ellos denominan Panasalud. Ok, entonces ustedes dividieron los diálogos de todas maneras. No, se llevaron al mismo tiempo los diálogos. Es simplemente que hubo un momento en el que los médicos decidieron retirarse de la negociación porque no estaban de acuerdo con el cumplimiento de la jornada laboral que establecía la ley, mientras que los demás sectores sí dijeron que estaban de acuerdo con el cumplimiento de la ley, que por tanto seguían las negociaciones con el gobierno. ¿Qué establece la ley en términos de jornada laboral? La ley 395-14 de desarrollo de la carrera sanitaria establece que la jornada laboral semanal será la que dice la ley 4108 de función pública. Se refiere a la ley general de trabajadores del sector público en cuanto a la jornada, que establece un mínimo de 30 horas y un máximo de 40 horas a la semana. ¿Y ustedes estaban entonces en qué tranque? ¿En qué están los médicos? ¿En que querían trabajar solamente 24? En que estaban acostumbrados a un esquema de trabajo donde muchos de ellos trabajaban solamente 4 horas diarias, y nosotros establecíamos que son 20 entonces. Exactamente. Obviamente muchos médicos tienen lo que se conoce como la guardia presencial, que son hasta 24 horas consecutivas. Que después hablamos de eso, porque a mí no me gusta la idea de que un médico dure 24 horas sin dormir. A mí tampoco. Yo entiendo que reduce bastante la capacidad resolutiva del médico, incluso sus posibilidades de atención a los pacientes. De manera sorpresiva es bastante común en otros países, pero aunque se aplique en otros países no quiere decir que esté bien. Y se ha estudiado mucho. Hay varios estudios, sobre todo en Estados Unidos, que dice que luego de 18 horas de trabajo prácticamente la capacidad de atención es nula. Y voy a salirme del caso. Si se ha regulado mucho lo que es la jornada consecutiva de horas de un piloto. Así es. ¿Por qué no regular la jornada consecutiva de horas de trabajo de un médico? No solamente, es tan delicado uno como otro. Y no solamente los trabajos delicados. De hecho, la misma OIT, la Organización Internacional de Trabajo, tiene un límite de 12 horas diarias que no se debe violar. Consecutivas. Entonces, pues si eso es para un trabajador común, que no será para un médico, que requiere de unos niveles de concentración que le permitan dar un mejor servicio a la población.
Pero al margen de eso, Sí. la ley establece que debe ser un mínimo de 30 horas a la semana y cuando el gobierno estaba exigiendo el cumplimiento de la ley, pues ahí es que hubo un cierto distanciamiento con el colegio médico y firmamos con los demás gremios, no con una estrategia de divide y vencerás, para nada, porque en todo el momento estaban unidos. Simplemente que cuando se llegue a ese punto, el colegio médico decide sustraerse de las negociaciones. No fue una estrategia entonces No, para nada. de ustedes como gobierno. Para Es decir, nada. le vamos a darle por donde tiene que dársele a este señor tan obcecado, tan terco, en que no entiende cómo son las cosas, cómo debe ser la cosa para fines de que si tú quieres algunas diríamos, beneficios, también tienen que entender que tú tienes que cumplir con la ley. Y desde el primer día se dijo que el objetivo de estas negociaciones era mejorar el sector salud. No era una batalla de reivindicaciones donde básicamente se discuten aumentos salariales y otros beneficios. Eso es importante, pero como parte de toda una estrategia que permita brindar un mejor servicio de salud a la población. Porque al final a la población nos debemos, es la población que paga los impuestos con que pagamos todos nosotros y es esa población la que merece un mejor servicio de salud. Me dijiste esa parte muy rápido, Mariel. Yo quiero que nuestros amigos de Agenda y hasta yo mismo asimilar eso de nuevo. Entonces, el diálogo no se basó solamente en horas de trabajo, salario de vengado. O sea, ustedes no se quedaron ahí Para en ese nada. tema. No, tenemos Entonces, 8 ¿qué puntos. es todo lo que abarca? Detállame esos 8 puntos. Entonces. Claro que sí. Por ejemplo, nosotros teníamos el sistema de pensiones. Por varias cosas. Primero, porque los trabajadores del sector salud merecen una pensión digna luego de tantos años de trabajo, un trabajo estresante muchas veces. Y es por eso que acordamos con ellos que las pensiones sean con el 100% de su salario más todos los incentivos. Pero ese digamos, esquema de pensiones luego de los 65 ¿De dónde años. sale ese dinero? Del presupuesto del Estado. Del presupuesto del Claro. Estado. Eso es muy oneroso. Claro. Y justamente es una de las conquistas que le estábamos dando a ellos. Obviamente, eso también nos permite un relevo generacional en el sistema. Algo muy importante. Entran jóvenes con conocimientos más actualizados, con más energías, con más falta de deseos experiencia. de cambiar. Pero con falta de Obviamente, pero eso es una combinación de la energía y lo actualizado de los conocimientos de la juventud con la experiencia y el dominio de alguien con más años de servicio. ¿Y la pensión era obligatoria cuando ya la eligieron? ¿Esos 6.500 médicos tienen que irse a pensión obligatoria o algunos pueden rechazarlo? Los 6.500 médicos, los 6.500 no son todos médicos. Médicos Sí, es sí, está en algo el más de grupo. 2.000. Está en el grupo. 6.500 tiene laboratorista. de todo. Entonces la ley establece pensión obligatoria a partir de los 65 años. Obligatoria. Así es. Y esa pensión en esa este caso es que no puede boronear por ningún otro lado, no puede ejercerlo. Bueno, la ley 6097, que de hecho es de los años 60, establece que un médico después de ser pensionado puede ser nombrado como médico honorífico, sobre todo para las labores de docencia. Entonces sí que hay posibilidades de que el médico continúe en ciertas funciones del sistema. No puede dar clase tampoco. Claro que sí, cobrando. como médico honorífico. Ah, sí, no puede está cobrar. pensionado. Honorífico es que no paga, no cobra. Claro, porque ya está pensionado. Exacto. Exactamente. Entonces, ni siquiera privado. no, privado es otra cosa. Ya puede trabajar privado. Puede trabajar a nivel privado. Tanto impartiendo cátedras como ejerciendo la carrera. Exactamente. O sea, en el estado que está pensionado. Así es. Y esa pensión no se la quitan aunque esté trabajando ya en el sector privado. No, claro que no. Mantiene su pensión. No, claro que, o sea, es un derecho adquirido del trabajador luego de sus años de servicio. Ok. Entonces ese fue el primer punto. Como segundo punto tenemos la conformación de la Red Única de Servicio Público, en el cual los centros de salud del Instituto Dominicano de Seguros Sociales pasan a ser administrados por el Servicio Nacional de Salud. Y ahí hay un solo sistema público de atención a la ciudadanía. Y eso permite mejoras de eficiencia y de gestión. Pero ¿está preparado el Estado o el gobierno Estamos trabajando para en dar eso. ese servicio con eficiencia? Claro que sí, estamos trabajando en eso. De hecho, es una ley 123-15 que ordena el establecimiento de la red única al crear el Servicio Nacional de Salud y permite una mejor separación de funciones del Ministerio de Salud Pública en labores de rectoría y de salud colectiva y el Servicio Nacional de Salud en la administración de los centros. Ese fue otro de los acuerdos. También tenemos el tema de la política salarial.
tenemos el tema del desarrollo de la red de atención primaria. Política salarial. Claro. Detente ahí, por favor. ¿Qué es la política salarial? O sea, ¿en qué se basa? A diferencia de otras negociaciones, donde todo era un aumento generalizado, aquí intentamos hacer un diseño de la política salarial inteligente, que contribuya al logro de los objetivos del sistema. ¿Por productividad o por horas de trabajo? De todo tiene. Entonces, por ejemplo, para conformar la red única, necesitamos que todo el personal esté bajo el mismo régimen de recursos humanos. Y por eso, el Servicio Nacional de Salud, que en la mayor parte de los casos tiene salario promedio por debajo del IDCS, esa que se llama la nivelación, que además es un mandato de la Ley de Función Pública, de equidad retributiva. Si hacemos la misma función, debemos ganar lo mismo. Entonces, al nivelar los salarios del Servicio Nacional de Salud a los del IDCS, teníamos aumento de los salarios base de hasta 39% en el caso de los psicólogos, 35% en el caso de las enfermeras, 34% en el caso de los laboratoristas y entre 27 y 29% para los odontólogos. Eso por el lado de los demás gremios. A los administrativos, por primera vez se acuerda un aumento generalizado de los administrativos de 10%. Y a los médicos se les propuso un aumento de 25% al salario base. A lo largo del 2017 se aplicaría ese 25%. Todo lo que he hablado hasta ahora es salario base. Por encima de eso diseñamos un régimen de incentivos que va desde 10% para los médicos que migren a 10% del salario base. Sí, 10% del salario base, los médicos de la red de atención primaria, 20% adicional a los médicos de la frontera, porque son las provincias donde tenemos mayor brecha de personal. 10%, para motivarlo a que puedan ir. Exactamente. 10% a los de zonas alejadas no fronterizas, 15% a la recertificación, para que tengan el incentivo de actualizar sus conocimientos, y 15% de incentivo por desempeño. Un incentivo por desempeño que incluye reducción de ausentismo, que incluye actualización profesional, dominio y aplicación de los protocolos. O sea, una persona puede entonces recibir varios incentivos. Claro, de hecho, Médico. siempre dijimos que el aumento de los médicos pudiera llegar hasta 85%. Y las condiciones de vida de un médico que está acostumbrado a vivir más o menos con los servicios públicos en Santo Domingo, Santiago, en esas ciudades, mandarlo para la frontera con un simple incentivo, ¿tú crees que es suficiente? ¿No habría que mejorar la condición de vida física en el lugar? Obviamente, pero eso es a largo plazo. Muchas veces lo que se establece es, primero no se manda al médico, es un acuerdo con el médico, tiene que ser de su libre voluntad. Muchas veces lo que se establece es que el médico vaya, por ejemplo, 2 veces a la semana a esas provincias. Entonces, da consulta, digamos, los lunes y los jueves, de 8 de la mañana a 8 de la noche, por así decirlo. Viene al otro día temprano Y viene al otro día. Exactamente. Entonces hay una serie de arreglos que se han hecho para poder disponer de personal médico en esas zonas fronterizas. Importante, el aumento del 20% no es solo para los médicos, para todo el personal asistencial, enfermeras, las personas que trabajan en el banco de sangre, en los laboratorios, psicólogos, odontólogos. O sea, se quiere priorizar, darle atención de calidad Voy a hacer una pausa, voy a hacer una pausa, pero quiero quedarme en la frontera con el sector salud. Perfecto. ¿Tú me lo permites? Así es. No nos corten, amigos. Bien, amigos, continuamos nuestro conversatorio con Juan Ariel Jiménez, viceministro de la Presidencia. Con él estamos hablando del sector salud. Y yo te pedí que nos quedáramos un poco en la frontera, el sector salud y la frontera. La frontera tiene algo muy característico. Nosotros como nación hemos dejado en cierta manera la frontera un poco olvidada.
no quiero exactamente meterte en la parte política porque no es el tema. ¿Qué plan tiene el gobierno para mejorar el servicio de salud en la frontera a los dominicanos y, por qué no, también a los haitianos que requieren los servicios? Porque si se mejora el servicio, se beneficiará a todo el mundo. Claro. Pero como yo conozco tanto la frontera, he visto que las condiciones, en todos sentidos, en términos políticos, en términos policiales, en términos del ejército, todo tiene mucha deficiencia. ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno para que esa eficiencia de la que ustedes hablan vaya muy bien a la frontera? Bueno, en la frontera es particularmente importante el desarrollo de la red primaria, de atención primaria. La red de atención primaria tiene una capacidad resolutiva entre un 65 y un 80% de los casos. ¿A qué me refiero? Los sistemas de salud de otros países, lo que se ha estudiado es que entre 7 y 8 de las personas que van a un centro de salud pueden resolver sus problemas en la red de atención primaria, que requiere de menos equipos, de menos infraestructura, básicamente requiere de un buen personal que sepa diagnosticar a tiempo y que de hecho sea una promoción de la prevención de la enfermedad más que de remediarla. Porque muchas veces nosotros tenemos una política de salud muy reactiva. Correcto. Dado que el paciente se enferma, ¿cómo puedo sanarlo? Exacto. No como evitar que se enferme. Cuando lo ideal es evitar que se enferme. Correcto. Con promotores de salud. Claro, es más barato y es mejor para el paciente mismo. Claro. Entonces, en la frontera es particularmente importante por un sinnúmero de condiciones, incluso de la misma pobreza, que muchas veces genera condiciones de salud que por cualquier infección, cualquier virus, pues se complican los cuadros médicos. Entonces, con un fortalecimiento de la red de atención primaria, nosotros entendemos que se puede mejorar las condiciones de salud. Obviamente, habrá ciertos pacientes que habrá que trasladarlos hacia ciertas regionales, hacia Santiago, por ejemplo, dependiendo de la complejidad del caso. Pero es mucho más eficiente poder trasladar una minoría de pacientes desde la frontera hasta Santiago que hacer una inversión de grandes infraestructuras y grandes equipos cuando solamente 1 o 2 de cada 10 pacientes de esa zona van a terminar recibiendo esa atención. ¿Y cuáles van a ser entonces esos equipos o esos planteles que van a tener una atención primaria eficiente? Bueno, ¿y cuáles son los equipos primarios que tú entenderás que, imagino, para diagnosticar cualquier deficiencia cardíaca, estabilización de la presión arterial? Así es. Es básicamente en estos lugares de atención primaria, al igual que en las emergencias, que son las puertas de entrada al sistema de salud. Cuando un paciente va al sistema de salud, en lugar de ir al especialista, debería ir o a la unidad de atención primaria o a emergencias. Correcto. Y de ahí se evalúa si se requiere que vaya un especialista. En la mayor parte de los casos no es necesario. ¿Y en la parte traumática? En la parte traumática, claro, en la parte traumática hay que saber que en la frontera no hay grandes complejidades de pacientes politraumatizados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay grandes accidentes. La parte de los traumas normalmente está asociada a accidentes de tránsito. Sí, correcto. Entonces, en esas zonas donde no hay una gran circulación de vehículos que genere ese tipo de accidentes de tránsito, no se genera tanta cantidad de pacientes politraumatizados. Obviamente, en el caso de que lo haya, se debe estabilizar en la emergencia y enviar a un establecimiento de salud que esté habilitado para tratar ese tipo de pacientes. Yo no somos médicos, pero hay un caso de una enfermedad X o de una gravedad que puede ser un aneurisma o una trombosis o un derrame cerebral leve. ¿Cómo veremos nosotros una asistencia primaria en frontera para poder estabilizar esos pacientes hasta que puedan ser llevados a un centro grande? Bueno, idealmente ese paciente debería corregir ciertos hábitos de vida que eviten que terminen degenerando en esa situación. Claro, claro. Por eso es que insistimos en la promoción de la salud. Y con un diagnóstico a tiempo, normalmente son pacientes que tienen problemas cardíacos que no han sido diagnosticados y por tanto tratados.
Entonces, con un diagnóstico a tiempo que evite que llegue hasta ese nivel, que se controle en estados anteriores, antes de llegar a ese nivel. Obviamente, ya si llegan, deben ser estabilizados y enviados a un centro con mayores competencias para resolver ese Yo tengo problema. 55 años y llevo, entiendo yo, una vida, diríamos, moderada. Yo no tengo vicios que puedan ser señalados como problemas. Tengo una vida de hacer ejercicio permanentemente, etcétera. Por lo tanto, yo creo que tal vez si Dios me lo permite, puede ser que yo dure por lo menos 15 años más, 20 años más, con una salud más o menos aceptable. Salvo un accidente, una desgracia. ¿Tú crees que yo, si llego a los 70 años, pueda haber en el país un sistema de salud pública donde podamos sentirnos orgullosos? ¿Se estará trabajando para eso? Bueno, mientras tanto el presidente Medina tiene un mandato por 4 años. Nosotros en esos 4 años... 4 años más. 4 años más. Hasta el 2020. Sí. Nosotros en esos 4 años no dormiremos tranquilos hasta que no mejoremos el sistema de salud en condiciones que sean de calidad y de eficiencia para que los pacientes y sus familias no tengan que pasar las precariedades que ahora tienen. Obviamente, el desarrollo de un sistema del cual nos sintamos orgullosos requerirá de tiempo. Y recursos. Y requerirá de recursos. Entonces, eso quizás no se logre en 4 años y no sabemos quién vendrá después. Pero en los 4 años que tenemos un mandato como gobierno, sí haremos todo lo posible. Y por eso estamos trabajando de la mano con los gremios de salud, de la mano con la población, para lograr que el sistema de salud tenga una mejoría significativa. En la parte de los administradores de hospitales, ¿por qué el mismo presupuesto en una clínica rinde más que en un hospital? ¿Por qué? O sea, ¿a qué se debe? ¿Y qué habría que hacer con esos administradores para que puedan tener una capacidad de administración responsable y transparente? Yo no sé si serían directamente comparables las clínicas de los hospitales, porque las clínicas tienen un manejo distinto, muchas veces descentralizado, donde cada médico tiene su propio consultorio y le cobra a los pacientes, normalmente tiene acciones en la clínica, mientras que el sistema público es distinto. ¿No le duele a nadie? Yo no diría que no le duele a nadie, yo diría que tiene un esquema de incentivos distinto, donde el médico, como no cobra según facture, le es lo mismo en términos económicos ver 100 pacientes que no ver ningún paciente. Mientras que cuando esté en su clínica privada cobra por la cantidad de pacientes que ve. Entonces el diseño del mecanismo de incentivos es distinto en uno y otro. Y es por eso que los hospitales autogestionados precisamente son la transición de un sistema público, pero con un esquema de incentivos que permita una mejor atención, donde se factura a los pacientes que tienen un seguro familiar de salud y esa facturación hace que el médico esté incentivado a permanecer incluso más allá de sus horas de labor para poder seguir facturando, porque recibe un porcentaje de esa facturación. Y además, el presupuesto de esos centros autogestionados varía conforme vaya facturando. Entonces, la misma dirección del hospital tiene incentivos para mejorar las condiciones que permitan que asistan más pacientes y por tanto se facture más. Por eso es que son diseños de esquemas de incentivos distintos. Obviamente, en cuanto a los hospitales públicos o los centros de salud, no todos son hospitales, sí que hay que tener una mejora significativa en las competencias del liderazgo. Normalmente uno piensa en un buen médico para ser director del hospital y muchas veces pierde al buen médico y gana un mal administrador. Exacto. Porque no es lo mismo ver un paciente que administrar todo un centro que tiene labores de planificación, de manejo de recursos, de manejo de personal. Entonces, es distinto y sí que tiene que haber toda una línea de trabajo de cómo fortalecer el liderazgo de los centros de salud. Y en eso vamos a estar también trabajando. Entonces, viendo eso así como tú dijiste, me llega así la inquietud, la idea, y algo, si te molesta, discúlpame, de que para ser un buen ministro de salud no tiene que ser médico. No necesariamente, Okay. no necesariamente. Puede que así tengamos, como tenemos un buen ministro de Obras Públicas sin ser ingeniero. Así es, y eso pasa en todas las demás Excelente áreas. ministro de Obras Públicas. Claro que sí. Obviamente, se puede ser buen ministro siendo médico.
Sí, claro. Pero no necesariamente hay que ser médico para ser un buen ministro. Claro. Así como tú acabas de decir que para ser un buen administrador de un hospital o de un centro de médico, un centro de salud, no hay que ser necesariamente médico. Así es. Pero ha sido la costumbre siempre nombrar un médico. Y la costumbre de nombrar ingenieros en obras públicas y educadores en educación, y todo eso se está cambiando. Por ejemplo, en educación, llevamos Ahora, 2 ministros que no son del área educativa. Porque y lo han hecho bien. Y lo han hecho bien. Este lo va a hacer muy bien porque Navarro es muy dogmático. Entiendo yo que serán los mejores 4 años de la educación dominicana. Sí, señor. Mira, hay una inquietud sobre este tema de salud. El presidente Danilo Medina Sánchez, en su campaña del año 2012, o sea, comenzó en el año 2010 la campaña para ser presidente en el 2012, él habló mucho de algo en la parte de salud, que es enfermedades catastróficas. Así es. Y él decía, porque lo escuché mucho, que él tiene que, si llegaba a ser presidente, tendrá que ocuparse de eso, porque una enfermedad catastrófica quiebra a cualquier familia, aparte de la desgracia de la pérdida del familiar. ¿Qué está haciendo el gobierno para el futuro poder garantizarle un mejor tratamiento a la parte carenciada, al dominicano carenciado, cuando tiene esa tragedia en su casa, que tiene una enfermedad catastrófica que se va a morir, o por lo menos se tiene que gastar sus pocos ahorros, o a veces es una clase media que gasta todos sus ahorros, su grande fortuna, tiene que vender bienes? ¿Cuáles son los planes para eso? Bueno, eso es parte de toda una estrategia de reducción del gasto de bolsillo en salud, que no es solamente con las enfermedades ¿Estrategia catastróficas. de gasto de bolsillo? No, estrategia de reducción del gasto en salud. Okay. Básicamente, ¿qué porcentaje del presupuesto de una familia se destina a salud? Nosotros queremos reducirlo, y para reducirlo son varios componentes. Obviamente, en ese caso en particular, está el programa de medicamentos de altos costos, que son enfermedades cuyos medicamentos requieren una inversión significativa, y para eso se ha aumentado el presupuesto de ese programa, se ha mejorado la administración de esos medicamentos, porque muchas veces había dispendio, muchas veces había filtraciones. Entonces, con una mejor gestión y con un aumento del presupuesto, se puede llegar a una mayor cantidad de personas. Pero también, no solamente esas enfermedades catastróficas pueden quebrar a una familia, incluso enfermedades no catastróficas. Porque es que estamos hablando de un país donde muchas familias tienen un presupuesto muy limitado. Entonces, cualquier gasto en salud... Por ejemplo, William Barré, tratar esa enfermedad es carísima. Exactamente. Entonces, y lo produce mucho el Zika. Es por eso que se está trabajando también en mejorar el catálogo de servicios y de medicamentos cubiertos por los seguros, por los seguros familiares de salud. Que eso es también otra parte de la estrategia. O sea que hay todo un esquema, un plan completo para el bienestar del sistema de salud de la República Dominicana. Así es. Es. Los dominicanos, sobre todo lo de la clase más carenciada, podrán disfrutar en el futuro de una atención primaria más eficiente y de una prevención de enfermedades mucho mejor. Estamos trabajando en eso. No pensamos que lleguemos al sistema perfecto en 4 años, pero sí que tendremos mejoras significativas. ¿No tendrán que trabajar con lo que son los gobiernos municipales para fines de educación al dominicano de cómo prever enfermedades que se la buscan a veces por los hacinamientos como viven, el hacinamiento que tienen las calles? Obviamente, mejorar las condiciones de salud de la población no es solamente mejorar la atención a los pacientes, es evitar que las personas sean pacientes, evitar que se enfermen. Y ahí entra, por ejemplo, toda la política de vivienda, de manejo de aguas residuales, de manejo de agua potable. Todo eso conlleva mejoras en la salud. Muchas veces son enfermedades, digamos, de infecciones respiratorias, infecciones del sistema digestivo, que es simplemente por tener una cañada cerca, por decir un caso. Exacto. Entonces, en lugar de tener decenas de familias yendo a los centros de salud para resolver las infecciones que se generan a partir de la cañada, es resolver el problema de la cañada y evitar que se enfermen y por tanto evitar que vayan a los centros de salud. Sí, y es como educar al dominicano, por ejemplo, en la parte de la basura. Yo estuve en Santiago y es un orgullo para el nuevo síndico recoger toda la basura que se está generando en Santiago con palas y con gruitas. Pero tú ves toda esa basura orgánica volcada en camiones
sin ninguna disposición correcta en términos ambientales y en términos de salud, y para él, lamentablemente, eso es una buena gestión. Cuando la buena gestión sería, y no lo culpo a él, cuando la buena gestión sería educar a la población a cómo disponer de la basura para fines de que sea recogida correctamente. Porque este es uno de los pocos países que se recogen basura orgánica con pala. Y eso crea un problema de salud muy alto. Hay muchas cosas. Y termino este segmento con una frase que dijo el Papa Francisco, que decía: nacer no pedimos, vivir no sabemos, morir no queremos. Lo que hay que evitar es que nuestros alimentos no sean las medicinas. Así es. Vamos al corte. Bien, amigos, continuamos nuestro conversatorio con Juan Ariel Jiménez, viceministro de la Presidencia. Antes de ampliar un poco la pregunta buena que te voy a hacer, ¿y Waldo Ariel ya está tranquilo? Yo entiendo que está transitando hacia una etapa de mayor consenso con el gobierno en cuanto a cómo mejorar el sistema de ¿Y salud. por qué se dio él así de pronto? Porque estaba muy agresivo. Sí, yo entiendo que ha reflexionado. ¿Alguien lo aconsejó? Es posible, obviamente, siempre hay personas en el alrededor. Ustedes no se dejaron provocar por lo pronto. No, para nada, para nada. Esa tampoco era la idea. No, no, no. Tú te quedaste en la descripción de 8 puntos, 8 puntos clave, o 8 temas principales para el sector salud. Me dijiste salario, Pensiones, pensión red única. y red única. ¿Cuáles son los otros? Falta la atención primaria, que ya hemos hablado de eso. Es un compromiso a declarar prioritario el desarrollo de la red de atención primaria en el país y que esa sea la puerta de entrada tanto en el sistema público como en el sistema privado. Okay. Entonces ahí necesitamos, digamos, el compromiso y el acuerdo con los gremios de promover este nuevo esquema. Además de la red de atención primaria está mejora en los centros de salud, mejora en las condiciones de los centros de salud. Las condiciones físicas. Exactamente. Y el equipamiento. Equipamiento. Sí. Y más centros. Sí, más centros, pero sobre todo de atención primaria. ¿Cuántos centros de salud tiene la República Dominicana ahora mismo? Definido como, porque por ejemplo... Por municipio. ¿Hay uno por municipio? Hay 126 más o menos centros en el Servicio Nacional de Salud. Luego hay aproximadamente 22 hospitales en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Digo, de la parte primaria. Bueno, en la parte primaria sí que tenemos decenas, pero nos falta más. Ok. ¿Y cuál es otro punto más? Estaba también el punto de los nombramientos, un gran acuerdo que hemos llegado con los gremios de salud, es que de ahora en adelante el nombramiento sea fundamentalmente a través de concursos de oposición. ¿Cómo así? Esto permite despolitizar el sistema, que en lugar de que cada director, cada funcionario puede estar nombrando personal y asignándolo, se realice a través de concurso, de mérito y de oposición. Ya. Para darle más oportunidad a la gente, ¿no? Darle más oportunidad y asegurarnos de que el personal que llegue sea el más idóneo. Ok, o sea, ustedes tienen que hacer una evaluación del médico. Bueno, de todo. Hay que primero hacer un diseño del perfil de cada uno de los cargos, qué se está buscando, diseñar la evaluación que permite medir si esa persona que está postulando para un cargo se ajusta al perfil que se anda buscando, todo un sistema de logística de administración de los exámenes y de las evaluaciones, y luego pues mejorar la contratación también, que vengan con contratos de desempeño, con acuerdos de desempeño, es la palabra técnica correcta, donde no es solamente, bueno, ya yo estoy nombrado, no, usted está contratado para realizar ciertas labores con estos mecanismos, estos protocolos y estas garantías de calidad, y cuya permanencia en el sistema dependa de que se cumpla eso que se esté estipulado en el acuerdo de desempeño. 2 puntos más que te faltan.
Me dijiste 6. Sí, entonces también estaba lo de aumento del presupuesto en el sector salud. Se acordó que el escenario ideal para hacer ese planteamiento era el pacto fiscal, Correcto. porque si un pacto fiscal viene por delante, es toda la sociedad que se tiene que poner de acuerdo en cómo vamos a invertir esos recursos que necesita el desarrollo de la República Dominicana y cuáles serán las fuentes de financiamiento. ¿Qué esquema impositivo permitiría el financiar ese modelo de gasto que se tiene? El último. Y política de vivienda, incorporar a los gremios en el diseño de políticas de vivienda que nos permita, por ejemplo, proyectos como Ciudad Juan Bosch, beneficiar a los trabajadores afiliados a los gremios. Interesante, o sea, porque para darle mejores condiciones. Así es. Mejores beneficios en todo sentido. Sí. Hay una parte que a mí me gustaría tocar, a ver si por casualidad tú, en la parte pediátrica, ¿tienen algún esquema enfocado particularmente para eso? Una de las principales metas del gobierno es reducir la mortalidad materno-infantil. Gran parte de las deficiencias que se presentan en la población se dan justamente en los primeros años de edad. Y para eso no es solamente desde el sector salud. Por ejemplo, con todo el desarrollo de la red de atención a la primera infancia, eso es algo que contribuye a la salud de los niños, porque estamos asegurándonos que los niños están cuidados, que los niños están higienizados correctamente, que se les está administrando las medicinas, las vacunas, una lactancia apropiada. De hecho, ahora hay todo un programa de desarrollo de las salas de lactancia. Eso es fundamental para la vida de las personas. Si hay un elemento que contribuye a que un ser humano tenga un buen estado de salud a lo largo de su vida, es una lactancia apropiada en los primeros meses de su vida. Entonces, con todo eso se está desarrollando esa atención a la primera infancia, donde también los niños reciban una estimulación temprana que le ayude a su adecuado desarrollo de la arquitectura neurológica, como se conoce hoy en día en la literatura. O sea que más que la pediatría, yo diría la infancia. El enfoque tiene que ser las personas, no los medios. Los médicos, los profesores, todo funcionario público es un medio para el fin último, que es la calidad de vida de la población dominicana. Te paso desde el inicio de la vida al final de la vida. En la parte de los envejecientes, ¿qué programa tiene el gobierno para fines de lo que son centros de salud solamente para los envejecientes, que son tratamientos diferentes? Porque muchas veces no son necesariamente atenciones ya de enfermedades, sino que son deficiencias como Alzheimer, Parkinson, etcétera. Con las personas envejecientes, o más bien los adultos mayores, como se conoce, nosotros tenemos la Comisión Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, a quienes se le han transferido los centros de atención a dichas personas. Hay varios tipos, está desde lo que se conoce como asilo, que es donde residen las personas envejecientes, pero también los hogares de día, donde pueden pasar gran parte de su día, donde pueden tener una serie de actividades. Por eso así lo tienen algunas áreas para fines de cualquier asistencia primaria para esos envejecientes. Sí, claro que sí, tienen enfermeras asignadas, tienen psicólogos, tienen médicos asignados, sí. O sea, no es solamente, digamos, la alimentación, el cuidado, también está la parte médica. Y en un futuro también la parte educativa y recreativa. Gran parte de la salud... Eso es salud mental. Exactamente, gran parte de la salud de una persona mayor depende de su actividad física y mental. Correcto. O de su estado de ánimo. Hay estudios en Estados Unidos que demuestran que solamente con darle a un adulto mayor una responsabilidad, así sea cuidar de una planta, se mejora, se aumenta la expectativa de vida de esa persona. Yo visité un hogar de ancianos en Nueva York y me dieron la oportunidad de hacer un tour. Y ahí hay piscina, gimnasio para envejecientes, hay área de juegos, hay área de entretenimiento, incluso hay hasta una especie como de teatro pequeño, porque lo ponen a hacer obras y cosas dentro de sus posibilidades y sus limitaciones. Y yo digo, pero qué bien, porque muchas veces esos envejecientes se quedan solos en la casa y es mejor llevarlos a esos centros a que se entretengan, aunque algunos
los familiares lo iban a buscar en la noche. Sí, no dormían. Esas son las casas de día. Exacto. Aquí se tiene ese modelo. Obviamente no con piscinas ni gimnasio, pero porque la realidad dominicana es distinta a la estadounidense. Los recursos. Exactamente. Sí. Pero sí que se tiene diseñado ese esquema de que sean hogares de día, donde se pasan el día y luego los familiares luego van a recogerlo. Sí, lo único que le faltaba a ese centro era transporte, o sea, había que llevarlo, porque algunos en Estados Unidos creo que tienen hasta transporte de irlo a buscar. Así es. La casa de día. Mira, para resumir, el que seas tú el que esté tan empapado de todo el proyecto de salud del gobierno del presidente Medina y que sea directamente desde el Palacio, significa entonces que está dentro del programa de gobierno del presidente, hay un proyecto completo. Tú puedes hacernos un resumen de cuándo tú estás en esto y por qué significa, cuáles son los logros que ustedes están esperando. Sí, en los próximos 4 años se ha dicho que va a ser el cuatrienio del agua y el cuatrienio de la salud. Esos 2 temas van a estar altamente priorizados en esta nueva gestión. En cuanto a la salud y a la seguridad social, normalmente se ven juntos, pues se tiene todo un esquema de mejora en los medicamentos, porque muchas veces el paciente va tanto a los médicos por falta de un medicamento adecuado. Entonces, la política farmacéutica y de acceso a medicamentos de las personas, la afiliación al seguro familiar de salud, ahora mismo hay un 70% de la población afiliada, lo queremos llevar a un 90% en estos años y queremos completar las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema que están afiliadas, por ejemplo, a SENASA subsidiado. Está todo el tema de el desarrollo de la red única, donde ya sí es una gestión de calidad para atender a las personas, pero también hay toda una línea de trabajo con las emergencias. Con el desarrollo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, pues se ha mejorado mucho la capacidad que tiene el sistema de dar un rápido auxilio a esas personas y llevarlas a una unidad de atención de emergencias. Obviamente está solamente en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo ahora mismo. La expansión que se tiene prevista es hacia otras provincias del sur, como San Cristóbal y al norte, el 911 Santiago. Esa también es una agenda de trabajo que nosotros tenemos pendiente. Están, en cierta manera, rompiendo esquemas ustedes, entonces ustedes están tratando de ver hasta dónde llegan, falta muchos recursos, yo lo sé, pero me falta una parte, vacunación. Sí, obviamente también una vacunación oportuna, sobre todo vinculada a los programas de asistencia social que se tienen desde el Gabinete de Políticas Sociales. La exigencia de los padres que están afiliados a esos programas de que vacunen tempranamente a los niños. A medida que se va expandiendo ese programa, eso se conoce como transferencia condicionada a que cumplan con ciertos criterios de salud, de educación y de cuidado. La parte de la educación, Juan Ariel, tiene que ver mucho con este tipo de enfermedad como el cólera, Zika, chikungunya, malaria. ¿Cuál es el programa que tiene el gobierno para poder, diríamos, no eliminarla, pero reducir esas enfermedades que son en cierta manera colectivas? Sí, gran parte de esas enfermedades se dan por condiciones en las viviendas, hacinamientos, y por un mal manejo del agua. Correcto. Por un desconocimiento de cómo se puede administrar mejor el agua sin grandes inversiones, pero que permita una reducción de los criaderos de estos mosquitos que transmiten esas enfermedades. Y ahí es fundamental la educación a la ciudadanía y la provisión de los recursos que permiten un mejor manejo del agua. Bueno, Ariel, gracias por tu atención, por tu venir aquí al programa, por tu visita. Yo espero, de verdad, honestamente, verte como ministro de Salud más adelante. En el tiempo que Dios estime, que eso pase, 10, 20 años, 30 años, cuando Él estime, y si lo estima,
pues No, ahí me pero- verás. Si no, 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 donde pero- él me envíe. No, pero 30 años no, porque en 30 años tú tendrás como 60, ¿verdad? 61. Gracias por venir estar con nosotros en este programa. Muchas gracias por la Gracias a invitación. ustedes, amigos, por mantenerse. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo programa.